A continuación presentamos la lectura sin comentarios del libro titulado Nabucodonosor, una profecía nunca antes mencionada, una obra reveladora en relación a la inmensa estatua que el rey de Babilonia mandara edificar en su honor y a su futura reaparición después de casi 2600 años desde que fuera edificada. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea conseguir una copia de este libro, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 11. Los hijos de la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz del Gólgota, debió haber tenido 31 años de edad, porque dicen las Escrituras que, cito, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. San Lucas capítulo 3, versículo 23. Y el ministerio de Jesucristo debió haber tenido una aproximación de no más de 15 meses. Esto lo podemos deducir al leer con detenimiento los evangelios cronológicamente. La tendencia teológica en relación al ministerio de Jesús ha sido por mucho tiempo una declaración errónea, al asegurar que su ministerio tuvo una duración de 3 años y medio. Un estudio cuidadoso de los evangelios le mostrará al lector asiduo de la palabra sagrada que es imposible que el ministerio del Maestro de Galilea haya tenido tan largo tiempo. El mundo no hubiera podido soportar las prédicas y narraciones del Divino Maestro sin que se hubiera transformado del infierno que era a un mundo nuevo. Ese habría de ser el trabajo de sus seguidores, los hijos de la cruz. Apenas había tenido 1 año con su ministerio cuando las multitudes lo proclamaban Rey de los judíos. Cito: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. San Mateo capítulo 21 versículos 6 al 11. Los discípulos a los cuales Jesús había llamado, inclusive
Judas el Iscariote, que si bien no había sido llamado, sino más bien se infiltró, les habían acompañado sin descanso en su ministerio personal hasta el día del Getsemaní. Habían escuchado un mensaje sin igual de los mismos labios del Creador del universo. Un mensaje muy diferente al que estaban acostumbrados a escuchar de parte de los fariseos y saduceos de la iglesia contemporánea. El Sermón del Monte les trazó un nuevo camino hacia el reino de los cielos, por donde podrían caminar los pobres, afligidos, desventurados y marginados de la sociedad. Jesús ya no estaba entre ellos. Había resucitado y partido al reino de su Padre, dejándoles una promesa de su regreso, diciéndoles, cito: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Ahora los discípulos tenían el compromiso de proclamar al mundo el mensaje que habían recibido y albergaban en sus corazones con tanta pasión. Lo que veían delante de sus ojos no era una senda fácil. Su maestro ya había sido clavado en una cruz por decir al mundo que era el Hijo de Dios y por declarar que, cito: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto». San Juan capítulo 14, versículos 6 al 7. El camino estaba marcado de espinos y abrojos. No obstante, aquel ejército de 12 hombres y algunos amigos de hombres y mujeres estaban decididos a entregar sus vidas si fuese necesario por aquel mensaje, lo mismo que su maestro. Pronto los pueblos y ciudades empezaron a responder al mensaje de salvación que proclamaban. De hecho, muchos de los que habían seguido la procesión de la crucifixión se unían arrepentidos a las filas de los millares que se convertían a la fe cristiana. Aquello era un ejército imparable, sin espada, pero con un corazón ardiente y una palabra que sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Judíos, samaritanos, griegos, romanos se hacían prosélitos del Evangelio de Jesucristo. La sociedad comenzaba a mancomunarse
entre pobres y ricos que abrazaban la nueva fe. Todas las cosas se volvían comunes. Hubo quienes llegaron a vender sus propiedades para ser compartidas entre los pobres. Una nueva iglesia daba sus inicios con una estructura fundamentada en las necesidades de los pobres y desamparados. Un movimiento que ni siquiera en tiempos del mismo Jesucristo se había dado. Las gentes estaban maravilladas y querían ser parte de aquel nuevo mensaje que transformaba los corazones y traía paz a las almas agobiadas por el enemigo. Pero aquella paz y armonía entre los seguidores de Jesús despertaría como nunca el odio del mismo Satanás. Pronto, proclamar el símbolo de la cruz sería un verdadero desafío a la muerte, más que un gozo. Sin embargo, aquel ejército estaba bien revestido con el poder del Espíritu Santo. No le temían a la muerte, ni las amenazas de los sacerdotes judíos, ni las crecientes leyes del gobierno romano en contra de los cristianos, ni la persecución por parte de aquellos que en comunidades secretas eran perseguidores del mensaje de Jesucristo, los podrían detener en su avance de proclamar el mensaje a todo el mundo. Los nuevos creyentes eran perseguidos sin causa alguna de delito por todos los rincones de la tierra para darles muerte cruel. Sufrieron toda clase de tortura e ignominia, humillación, deshonra, afrenta, vergüenza, con el único propósito que adjudicaran a su fe. Los descuartizaron, los quemaron vivos hasta exhalar el último aliento, para luego sus propios verdugos regresar a sus hogares vencidos y avergonzados al ver a aquellos hombres y mujeres que, fortalecidos por un espíritu más fuerte que el de ellos, se dejaban caer en los brazos de la muerte sin el más mínimo deseo de retractación. Un hombre llamado Saulo de Tarso, quien había sido un fuerte perseguidor de los seguidores de Jesús, habiendo abrazado la nueva fe en circunstancias milagrosas, de perseguidor llegó a ser perseguido por aquellos mismos a quienes anteriormente había servido. Más tarde, Saulo, a quien en la Biblia se refiere también como Pablo, es apresado a causa de los judíos que procuraban su muerte. En medio de luchas antagónicas, Pablo es llevado ante Herodes Agripa para ser presentado frente al gobernante, quien escucharía los argumentos de Pablo para evaluar la situación. La persecución no tenía consideración de clase social alguna. Pablo era un intelectual y brillante pensador que había deslumbrado a muchos con sus discursos, y Herodes Agripa no escaparía de ser estremecido
por la poderosa palabra de Pablo, lleno del Espíritu Santo. Después de años de encarcelamiento, persecución y vituperios, el apóstol Pablo sería decapitado en Roma por el Imperio Romano. El apóstol Pablo es uno de los primeros mártires de los tantos que habrían de caer en las manos asesinas del Imperio Romano. Poco después, las calles y lugares de tortura del imperio se salpicarían por la sangre derramada de aquellos que, sin haber cometido transgresión alguna contra nadie, eran conducidos al pabellón de la muerte. Aún los centros de diversión, como el circo de Roma, eran lugares de exhibición donde la multitud salvaje aplaudía en estruendosa algarabía al ver a hombres y mujeres ser arrojados a fieras hambrientas para ser devorados. Al final, solo quedaban las ropas ensangrentadas de aquellos héroes de la fe y la arena que absorbía la sangre de ellos, para más tarde ser empapada de más sangre por los demás que habrían de seguir. Un odio racial e ideológico comenzaba a levantarse en contra de los seguidores de Jesucristo, que perduraría por más de 300 años a lo largo de todo el Imperio Romano. Una serie de persecuciones inundaba todo el Imperio Romano, desde persecuciones locales, protagonizadas tanto por ciudadanos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, como regentes regionales, hasta desencadenadas persecuciones en las grandes ciudades del imperio. La persecución contra el cristianismo llegó a ser tan recia que muchos huyeron a los montes y lugares apartados para practicar en secreto su fe y salvar la vida. Con la muerte de Tiberio César en el año 37 después de Cristo, Calígula, su sobrino nieto, llega al poder dejando tras su paso festines extravagantes y asesinatos escalofriantes de familiares, amigos, regentes y senadores. Finalmente, es asesinado junto a su mujer e hija por la guardia pretoriana en el año 41 después de Cristo, a solo 4 años de su gobernación. A su muerte, ya la población cristiana comenzaba a sufrir persecución a lo largo y ancho del Imperio Romano. A falta de heredero de la familia real, la guardia pretoriana establece como nuevo emperador a Tiberio Claudio Germánico, mejor conocido como Claudio, el único sobreviviente y heredero al trono. Claudio gobernó el imperio entre los años 41 después de Cristo al 54 después de Cristo. La historia de Claudio no parece haber tenido mucha incidencia en la persecución del pueblo cristiano. A su muerte hereda el trono Nerón, hijo de Agripina la menor, la esposa de Claudio y hermana de Calígula. Se presume que Claudio llegó a ser envenenado por su esposa Agripina. Aunque Nerón no era hijo biológico de Claudio, Agripina se las arregló para que el emperador lo nombrara su sucesor.
la intervención en la historia de Nerón como emperador del Imperio Romano supera la imaginación del más brillante columnista. Mezcló su pasión por las artes con la sangre que derramó en todo el imperio. Un afeminado y homosexual devoto que llegó a cometer los actos más degradantes e inauditos para satisfacer su notable perversidad. Sus crímenes llenaron páginas de la historia, entre los que se encuentran su esposa y madre. Tácito y Seutonio, escritores de la época, aseguran que Nerón era un asesino sistemático, asociado con la tiranía y la extravagancia. Se le acusa de haber quemado a Roma en el año 64 después de Cristo, con la intención de luego edificar un lugar para establecer su morada, a lo que él mismo llamara digno de un emperador. Más tarde, como las gentes sentían desprecio por los cristianos, acusándolos de ser personas que despreciaban la sociedad y el estilo de vida que éstos practicaban, aprovechó ese vínculo para desatar su odio por una fe que denunciaba su pecado y señalaba su conducta nefasta, tanto de él y de todos los que la compartían. Las voces comenzaban a levantarse en contra del homicida emperador por todo Roma, por lo que decidió, en una jugada política, culpar a los cristianos del incendio de Roma. La persecución se intensificó y pronto la guardia romana se lanzaba en busca de todo aquel que se declarara a sí mismo como seguidor de Jesucristo. Eusebio de Cesarea, quien viviera entre los años 263 al 339 después de Cristo, un obispo conocido por su documentación de la historia de la iglesia primitiva, se refirió a la gran cantidad de cristianos sacrificados como la gran muchedumbre. Cuentan los historiadores que los cristianos eran traídos al circo de Roma, que inicialmente había empezado su construcción su predecesor Calígula, y que luego Nerón finalizara. El circo de Roma se llenaba con ciudadanos de todos los rincones para ver a los cristianos ser echados a las fieras hambrientas que intencionalmente se les dejaba sin comer para que se lanzaran sobre sus víctimas con toda la fuerza de su desesperación. Muchos fueron quemados como antorchas vivientes, parte del espectáculo público que iluminaba el oscuro circo, apenas iluminado con antorchas en lugares estratégicos. Las llamas de los cuerpos encendidos enardecía la algarabía de las multitudes, quienes bebían hasta emborracharse. El mismo Nerón llegó a quemar cientos de cristianos en los jardines de su palacio. Tertuliano, escritor y presbítero de principio del siglo II, llegó a registrar en sus escritos que Nerón fue el primer perseguidor de los cristianos. Pero el que a espada vive, a espada muere. Tras la decisión del Senado romano de nombrar a Galba como nuevo emperador del imperio en el año 68 después de Cristo, para derrocar a Nerón, este declaró a Nerón como enemigo público del Estado,
por todas las barbaries cometidas, por lo que envió a la guardia pretoriana para su captura. Pero Nerón se suicidó antes de ser capturado con la ayuda de su secretario Epafrodito, quien más tarde sería ejecutado por el emperador Domiciano por haber ayudado a Nerón a cometer suicidio. La historia de la persecución de aquellos que se convirtieron a la fe cristiana apenas había empezado. Con la muerte de Nerón Claudio Germánico, la semilla de odio y persecución que sembraron los judíos en contra de Jesucristo y su simiente, los hijos de la cruz, comenzaba a dar sus frutos por valles y montañas. La persecución llegó a ser tan recia que llegar a ser cristiano se convirtió en un delito y por lo tanto el discípulo del Evangelio de Jesucristo llegaba a ser un proscripto de la ley y un enemigo del imperio. Entre junio del año 68 después de Cristo y diciembre del 69 después de Cristo, en poco más de un año y medio, el Imperio Romano tuvo 4 emperadores diferentes: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Este período es conocido como el año de los 4 emperadores. Vespasiano, el último de estos emperadores, de hecho, no era de origen romano, puesto que era originario de las tribus sabinas. Llegó a gozar de muy buena reputación entre los romanos. Modificó los derechos de la sociedad, extendiendo los beneficios romanos a otros ciudadanos no romanos. Manifestó su apoyo a las artes, entre otras cosas, y en la medida que las cosas lo permitían, se las arreglaba para sobornar a los magistrados y funcionarios romanos. A sabiendas que no era un ciudadano legítimamente romano, levantó una permanente campaña propagandista de sus logros militares, que quedaban grabadas en monedas de oro que mandaba acuñar. Vespasiano era un verdadero político y astuto hombre de negocios del Imperio Romano. Destruyó el Domus Aurae, que era la casa que había construido Nerón en las tierras apropiadas a raíz del incendio de Roma, y construyó el Coliseo de Roma en su lugar. Aquello le dio a Vespasiano un empuje político dentro del pueblo, que había visto cómo Nerón había construido su morada personal con detalles de lujos sin precedentes en los palacios romanos. Vespasiano muere en el año 79 después de Cristo, faltando poco tiempo para la inauguración del Coliseo romano. Gran parte de los fondos que se utilizaron para construir el Coliseo romano fueron obtenidos con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vespasiano, antes de ser emperador, fue un general condecorado al cual Nerón envió a sofocar la rebelión de los judíos a raíz del fracaso de Cestio Cayos, gobernador romano. Vespasiano tuvo éxito en gran parte de las regiones ocupadas por los judíos, pero al llegar a Jerusalén, estando en Palestina, es proclamado emperador por el ejército. Con la muerte del emperador Vitelio durante un asalto a Roma
por aliados de Vespasiano, este se dirige a Roma, donde es coronado como nuevo emperador romano. Vespasiano no abandonó su lucha para sofocar la rebelión de los judíos, sino que dejó en Jerusalén a su hijo Tito a cargo de la situación. Tito se convertiría más tarde en emperador de Roma y terminaría una de las obras de ingeniería más colosales de la historia, la cual había empezado su padre, el Coliseo romano. Fuera de su estructura física, describir el Coliseo romano resulta un desafío a la historia del hombre moderno. Construido con el propósito de satisfacer la demanda de un público que por diversión tenía por ansia el sacrificio de animales y la sangre de su prójimo. En solo el primer día de inauguración, la muerte de animales se contaba por millares. Historiadores aseguran que en el primer día fueron sacrificadas 5,000 bestias, y la multitud que abarrotaba el anfiteatro demandaba cada vez más con gritos y algarabía. Animales y gladiadores peleaban por sus vidas para saciar la sed de sus espectadores. Luego hombres y hombres luchaban hasta la muerte. Finalmente, el grandioso Coliseo, bajo las órdenes del emperador Tito, llegaría a ofrecer un espectáculo más impresionante para el público. El sacrificio no de malhechores ni esclavos, sino de personas pacíficas, pero que se negaban a ser parte del estilo de vida de la sociedad moderna, los cristianos. Por 100 días consecutivos de inauguración, el anfiteatro romano se llenó con la sangre de hombres y animales sin detenerse, con toda clase de espectáculo repugnante a una mente sana, pero divertida a la mentalidad perversa e inicua de la sociedad romana. Tito Flavio Sabino Vespasiano había gobernado por 2 años cuando murió por una extraña enfermedad que lo condujo a la tumba, dejando tras de sí como corona legada por su padre un anfiteatro llamado el Coliseo romano, donde quedaron sepultados el hálito de vida de miles de hombres y mujeres que fueron llevados al estrado para enardecer la furia de una sociedad que había invertido las leyes de la naturaleza, llamando al bien mal y a la maldad derechos humanos. Con la muerte del emperador Tito, le sucede al poder su hermano Domiciano, un hombre apartado de la sociedad desde su juventud, taciturno y letrado, pero a quien algunos acusan de haber envenenado a su hermano Tito, el emperador. Domiciano gobernaría entre los años 81 al 96 después de Cristo, cuando es asesinado en un complot donde, según los historiadores, su esposa Domicia estuvo involucrada. Domiciano, siguiendo el ejemplo de su hermano, tuvo su participación en la persecución y muerte del pueblo cristiano. Al tiempo que el pueblo cristiano iba creciendo y esparciéndose por todo el imperio romano,
ni la persecución, ni la muerte, ni las cruces encendidas, ni los sacrificios de hermanos en la fe en el Coliseo romano podían detener el crecimiento de aquel ejército que como espada llevaba escondido entre sus pertenencias porciones del Pentateuco, las palabras de los profetas y los nuevos escritos de los discípulos y el apóstol Pablo que habían sido asesinados. Solo Juan, el discípulo amado, había permanecido con vida para luego ser exiliado a la isla de Patmos. Es en el gobierno de Domiciano que Juan es condenado y privado de su libertad. Pero la verdadera libertad la llevaban en sus corazones todos aquellos que estaban dispersos entre las montañas, cuevas y parajes lejanos, donde se agrupaban para dar culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, que había sido crucificado y humillado en un madero, en un lugar llamado La Calavera, en las afueras de Jerusalén. Fin del capítulo número 11.